muy a fondo, pero sí es importante que lo tengamos en cuenta, sobre todo las manifestaciones clínicas, los grupos de edad en los que se presentan y algunas circunstancias ahí que vamos a ir viendo, conforme vaya presentándose esto. Primero, los tumores cerebrales es la segunda de causa de muerte en pacientes con enfermedades neurológicas. La primera causa es el traumatismo craneoencefálico. ¿2 kilos? Para entender las manifestaciones clínicas y la evolución de los tumores intracraneales, tenemos que entender la topografía y la histología. Es muy importante adentrarnos en la localización de los síntomas. La topografía, no será lo mismo un tumor frontal, aunque sea un astrocitoma. Es decir, nosotros podríamos tener como enfermedad general un tumor que se llama astrocitoma, pero no será lo mismo tener un astrocitoma frontal que occipital, o un tumor de los ganglios de la base. Las manifestaciones clínicas no serán las mismas y eso dependerá de la localización. La histología nos dará o el grado de malignidad o el desarrollo de las enfermedades que se vayan presentando en relación a esto. Es decir, nosotros tenemos que quedar claro que una histología será maligna o benigna, sí dependiendo de la evolución, pero también al desarrollo de la misma enfermedad. La topografía. Nosotros podremos tener tumores de diferentes orígenes, tumores que se originan de las neuronas, que serían, o de los astrocitos, que serían tumores que están en el parénquima cerebral y podrían ser astrocitomas o gangliocitomas. De perdida, si son de los astrocitos, serán astrocitomas. Podríamos tener tumores de las meninges, y eso ser un meningioma. Tener tumores del epéndimo o de las células ependimarias y estos ser ependimomas. Y así, entonces nosotros podríamos tener y dividir los tumores en supratentoriales, aquellos que están arriba del tentorio, es decir, tumores supratentoriales e infratentoriales que afectan al cerebelo, al tallo cerebral, e supratentoriales que afectan a cualquiera parte del cerebro o del parénquima cerebral. Entonces, los tumores supratentoriales podríamos tener frontales, parietales, occipitales, temporales, tumores hemisféricos o profundos que están en los ventrículos, en la corona radiada, en los ganglios de la base, tumores hemisféricos de la línea media que representan al cuerpo calloso, a la región celar, al tercer ventrículo y a la glándula pineal. Esto nos va a dar a nosotros una localización específica de los tumores y por lo tanto nos va a orientar al diagnóstico tanto histopatológico como clínico. Los tumores infratentoriales podrían ser aquellos que están en la línea media, prácticamente tumores del cuarto ventrículo, los tumores del cerebelo, los tumores del tallo cerebral y los tumores que no están propiamente en el cerebelo, que son extraparenquimatosios, que podrían ser los tumores del ganglio de Gasser, el clivus y el ángulo pontocerebeloso. Como vemos, cada uno de estos dará manifestaciones clínicas totalmente diferentes. Entre las dos regiones hay tumores que están entre supra e infratentoriales. Estos se llamarán tumores de la tienda al cerebelo, tumores del agujero occipital, y así dividimos básicamente los tumores. Desde el punto de vista histopatológico, podemos decir que hay tumores primarios, tumores metastásicos y tumores óseos. Los tumores primarios se clasifican de acuerdo a la célula que le da origen. Por ejemplo, tendremos astrocitomas, gangliocitomas, neurolinomas. El más común de los tumores del cerebro es el astrocitoma. Hay mucha controversia en que si los astrocitomas pueden dividirse según la OMS en grado 1 a grado 5, grado 4, máxima malignidad, que ya cambian de nombre a glioblastomas multiformes. Hay mucha controversia en si un astrocitoma nace siendo astrocitoma y evoluciona a ser un glioblastoma, o
o se queda en un astrocitoma siempre, ¿no? O nace como un glioblastoma multiforme siempre. Entonces, son tumores que se originan de los astrocitos y que se expresan una proteína fibrillar ácida. Esto es muy importante porque esto podría ser un marcador tumoral. La proteína gliofibrillar ácida podría ser un marcador específico de los astrocitomas. Los tumores pueden ser benignos, es decir, ser astrocitomas grado 1, grado 2, o pueden transformarse a algo maligno y llamarse glioblastoma multiforme. La clínica depende de la localización, pero generalmente los síntomas comunes a este tipo de tumores es cefalea, náusea y crisis convulsiva. Nosotros dedicamos un ratito a hablar sobre crisis convulsiva y entendimos que las crisis convulsivas secundarias podrían deberse a tumores intracraneales. Entonces, una de las causas más comunes de crisis convulsivas secundarias es la epilepsia. La localización, pues no se va a comportar de la misma manera un tumor frontal, un tumor parietal, un occipital, que un tumor entre ellos mismos, pues las manifestaciones serán diferentes. Entonces, por eso se acuerdan de la topografía, de que cada parte del sistema nervioso central tiene una manifestación clínica. Se acuerdan de la exploración de funciones mentales superiores, donde decíamos la memoria, juicio, cálculo, abstracción, apraxias, todo este tipo de cosas nos permite localizar alguna lesión en la corteza motora, en la corteza sensitiva, en el frontal. Estas serán las manifestaciones clínicas más comunes que tendremos. Por ejemplo, el método diagnóstico, además de una clínica, una cefalea de algunos meses de duración, que se acompaña con náusea, que se acompaña con alguna focalización, crisis compulsiva, que es insidiosa, que no cede habitualmente con analgésicos comunes, pues entonces tendremos que hacer una historia clínica completa, una tomografía de cráneo como parte inicial del abordaje de estos pacientes, y eso es nosotros lo que vamos a encontrar en una tomografía de inicio. El diagnóstico diferencial de una tomografía de cráneo donde tú sospechas un astrocitoma es astrocitoma, infartos cerebrales y abscesos cerebrales. Ese es el diagnóstico diferencial de la tomografía. ¿Qué te ayuda a hacer un diagnóstico diferencial? Pues la historia clínica. Si tu paciente tiene horas, minutos o días de tener manifestaciones clínicas, muy probablemente si encuentras una imagen como esta, se va a asociar a un infarto cerebral. Pero si lo encuentras con semanas, 4 semanas, 5 semanas, va a ser un absceso cerebral. Pero si lo encuentras con más tiempo de evolución, lo más probable que sea un astrocitoma o un tumor cerebral. Nosotros vemos una imagen hipodensa localizada en la corteza cerebral que refuerza discretamente con el medio de contraste. Esos son un astrocitoma cerebral, ¿sí? Y en cambio, con la resonancia magnética, esto es lo que nosotros vemos. Cambios de edema alrededor de la lesión, imágenes hipodensas que refuerzan importantemente con el medio de contraste, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia más importante con un astrocitoma de alto grado o un glioblastoma multiforme? Tiene mucho más edema cerebral, tiene áreas necróticas, tiene áreas de hemorragia cerebral, atraviesa el cuerpo calloso, es una formación muy, muy difusa de las lesiones de un glioblastoma multiforme. Es decir, podemos tener lesiones tan localizadas como esto y hablar de un tumor astrocítico de bajo grado, o lesiones tan complejas como esta que habla de un glioblastoma multiforme, que son tumores de más alto grado, aunque los dos se originan de la misma célula. Los oligodendrogliomas, evidentemente son tumores que se originan de los oligodendrocitos y su localización más frecuente es frontal. Este tipo de pacientes pueden debutar con crisis convulsiva y cefalea. Vemos cómo, a la diferencia del otro, no tiene tanto edema cerebral, está muy localizada en la corteza cerebral, no tiene áreas necróticas,
Los ependimomas son tumores que nacen del epéndimo, de las células del parénquima cerebral, de las células que producen líquido cefalorraquídeo. Y esta, por ejemplo, sus primeras manifestaciones pueden ser cefalea, náusea, vómito, trastornos visuales, caracterizados no por la localización, sino por la obstrucción del líquido cefalorraquídeo que condiciona hidrocefalia. ¿De acuerdo? Papilomas. ¿Hay diferencia de un ependimoma a un papiloma? Sí, es la captación de medio de contraste. El ependimoma se origina de las células del epéndimo y el papiloma se origina de los plexos coroides estrictamente. Por lo tanto, un papiloma podría estar muy bien localizado al ventrículo, a toda donde exista plexos coroides, y el ependimoma a las células del epéndimo. Estos tumores, el ependimoma y el papiloma, generalmente sus principales manifestaciones van a ser asociadas a la hipertensión endocraneal o a la hidrocefalia que condiciona la obstrucción del líquido cefalorraquídeo de estos pacientes. Otro tipo de tumores, este ya es un tumor de fosa posterior, que generalmente se presenta en niños, adolescentes, y son tumores que se originan en el piso del cuarto ventrículo, son tumores de células embrionarias y obstruyen el cuarto ventrículo y se llaman meduloblastomas. Los meduloblastomas son generalmente de fosa posterior. Tumores de la región pineal son tumores que también van a condicionar hidrocefalia, van a condicionar trastornos del sueño, cefalea, a veces trastornos del aprendizaje, trastornos de crecimiento. Neurinomas. Este tipo de tumores se originan, este tumor es un tumor extracraneal. A ver, déjame. Ajá. Este tipo de tumores son de origen extraaxial, generalmente son originarios de un nervio. Este es un neurinoma del octavo par craneal. Entonces, su primera manifestación clínica seguramente sería trastornos auditivos, acúfenos, fosfenos o hipoacusia. Posteriormente podría dar este paciente parálisis facial, hiposensibilidad en la cara o dolor en la cara porque estará afectando al trigémino, y como últimas manifestaciones dará trastornos motores y trastornos cerebelosos. Esto dependerá del grado de evolución. Es decir, es muy importante que nuestro paciente entendamos el primer síntoma. El primer síntoma es un dato pivote para establecer el origen de nuestra sintomatología. Estos pacientes con tumores de neurinomas, las primeras manifestaciones no es el síndrome piramidal o el síndrome vestíbulo-cerebeloso, sino generalmente los primeros datos son hipoacusia, vértigo, parálisis facial central, disminución del reflejo corneal o neuralgia del trigémino. Este es un paciente con neurofibromatosis. Existen los neurofibromas que podrían ser asociados a enfermedades musculocutáneas o neuromusculocutáneas, síndromes neuromusculocutáneos, que, como la enfermedad de von Rickenhausen, que podrían dar asociación a tumores bilaterales, como este paciente tiene dos neurinomas, uno del lado izquierdo y uno del lado derecho. Entonces, ¿pueden existir tumores múltiples? Sí, en casos muy específicos. Meningiomas. También es un tumor extraaxial que se origina de las meninges cerebrales, y tienen crecimiento lento, y este no es un tumor intraaxial. Si nosotros vemos a diferencia de vemos cómo está dentro del parénquima cerebral, y es extraaxial, comprime el parénquima cerebral, lo desplaza, incluso tiene una hernia del cíngulo y tiene un ligero espacio
entre el tumor cerebral y el parénquima cerebral. Tiene una cosa que se llama cola dural. Aquí vemos cómo pareciera que la dura refuerza y luego se fija la dura y luego se ensancha. Ajá. Por ejemplo, si somos claros, este paciente podría tener casi las mismas manifestaciones clínicas que el paciente con astrocitoma. Este paciente, porque está en la misma localización, podría tener dolor de cabeza, náuseas, crisis convulsivas, alteraciones de la movilidad del hemicuerpo izquierdo, alteraciones de la sensibilidad del hemicuerpo derecho y alteraciones del lenguaje. Este es un linfoma. Fíjate la diferencia. Este tumor tiene mucho edema cerebral, tiene una imagen ligeramente hipodensa y otra parte isodensa. Ajá. Esto debemos tenerlo muy en cuenta. Son de los tumores primarios que existen. Adenomas de hipófisis es otra parte de los tumores de la línea media. El adenoma de hipófisis es un tumor que está localizado en la silla turca y generalmente tiene un síndrome que se llama, en las mujeres, síndrome de amenorrea galactorrea. ¿Qué quiere decir? Puede tener una amenorrea secundaria o incluso una amenorrea primaria, asociado a cefalea, salida de galactorrea, pues salida de leche por los pezones, y trastornos visuales. ¿De qué va a depender los trastornos visuales? De que este tumor comprima el nervio óptico, que esté comprimiendo el nervio óptico. Si el tumor no es lo suficientemente grande para comprimir el nervio óptico, pues evidentemente no dará trastornos visuales. Este es el típico paciente que tendría un síndrome de hemianopsia bitemporal, cefalea, náusea, vómito, síndrome amenorrea galactorrea. También influye las hormonas que estén comprometidas en este tipo de tumores. Recordemos que los adenomas hipofisiarios pueden estar divididos en productores, que son aquellos que producen alguna hormona, y no productores, que son aquellos que no tienen ninguna hormona de producción. El diagnóstico diferencial de estos tumores es con un craniofaringioma. A diferencia del adenoma de hipófisis, estos tumores comprimen la hipófisis, estos crecen del receso de la bolsa de Radker hacia la silla turca y no al revés, de la silla turca hacia el parénquima cerebral. Estos pacientes, estos tumores son generalmente en pacientes adolescentes o jóvenes que tienen trastornos de crecimiento, son pacientes que no crecen, que no alcanzan la talla, que podrían tener también síndrome de amenorrea galactorrea. Hemangioblastomas son tumores generalmente de la fosa posterior, son tumores que son una imagen quística, que nacen a raíz del perineuro de algunos vasos y forman una imagen quística, podría confundirse con cisticercos, este tipo de cosas, pero en especial estos nos dan síndromes cerebelosos asociados a un síndrome de hipertensión endocrinal. Metástasis. Mira, como vemos, ya vimos 3 casos, el astrocitoma, el meningioma y estos metástasis que están localizados en el mismo sitio. Las manifestaciones clínicas son independientes del origen del tumor y sí están muy relacionadas con el sitio anatómico que establece la lesión. Las metástasis tienen esta característica, son lesiones córtico-subcorticales, en la unión sustancia blanca y gris, pequeñas lesiones redondeadas generalmente, que refuerzan importantemente con el medio de contraste, tienen un halo hipodenso, mucho edema cerebral y tienen un centro necrótico. Generalmente son múltiples. Podría ser única, pero generalmente son múltiples. Y eso da el diagnóstico de metástasis. Tumores óseos. Estos son unos histiocitomas que vemos aquí, imágenes hipodensas en la fase, en una placa simple de cráneo, en sacobocado. Los mieloblastomas o los mielomas múltiples podrían dar este tipo de lesiones. A diferencia de esto, que podría ser un osteocitoma,
o una histiocitosis, que son un engrosamiento del hueso. Y entonces nosotros dividimos a los tumores cerebrales en los lóbulos que podrían ser glioblastomas, astrocitomas o meningiomas. Un poco más profundos encontraríamos la metástasis. Supratentoriales, estos son tumores supratentoriales. En la región celular, los adenomas y los craniofaringiomas. Infratentoriales. En adultos, los más comunes son tumor del ángulo pontocerebeloso, que son neuroinomas del octavo par. Otros tumores infratentoriales son los glioblastomas de tallo, las metástasis y los hemangioblastomas. Los infratentoriales, los más comunes que presentan tumores infratentoriales es en los niños, los tumores de la línea media, que son los meduloblastomas, y los tumores cerebelosos, que son los astrocitomas. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Vamos viendo. ¿Sí? ¿Les queda claro que las lesiones intracraneales lo más importante de las lesiones intracraneales son las manifestaciones clínicas que vamos obteniendo? No son el origen del tumor, de las lesiones intracraneales te va a dar los mismos síntomas. Debes ser muy acucioso en recabar tus datos de historia clínica para que nosotros pensemos en qué lesiones vamos a tener. Yo me acuerdo que les puse un cuadro de exploración física donde hablábamos claramente de los tiempos de evolución. ¿Se acuerdan de ese cuadro? No, ¿verdad? No. No se acuerdan, se los voy a recordar. Por favor. Este cuadro yo se los puse las primeras clases que nos vimos. ¿Ya se acordaron de él? Esto es muy importante que lo tengan claro. Esto va a hacer la diferencia en tu historia clínica y esto va a decir qué es lo que tiene tu paciente. Un tumor, un infarto, una hemorragia podría dar casi los mismos síntomas. La diferencia es el tiempo de evolución. Una hemorragia lo va a dar en pequeños segundos, minutos, tal vez horas. Un proceso infeccioso va a llevar semanas o meses. Y un problema neoplásico va a llevar de semanas, meses o años. Entonces esto te va a dar evidentemente un plus en tu historia clínica. Si tú no dedicas un tiempo a hacer este tipo de interrogatorio, nosotros no vamos a tener un abordaje claro de las lesiones. ¿Dudas? No, doc. ¿Les queda claro? ¿Podrían abordar un paciente con un tumor cerebral? ¿Cuál es el tratamiento de los tumores cerebrales? Pues básicamente el tratamiento de los tumores cerebrales va a deberse a dos cosas: a la localización. Tumores cerebrales como por ejemplo los astrocitomas, la indicación es quirúrgica. Tienen como objetivo disminuir la presión intracraneal. Actualmente, por ejemplo, se habla de que entre mayor sea el porcentaje de recepción, de resección, mayor será la posibilidad de sobrevida de nuestros pacientes. ¿De acuerdo? No solo va a estar asociado a la cantidad de resección que tú logres hacer de un tumor cerebral. También tiene que estar asociado a la inmunohistoquímica. Actualmente tú tomas una pieza de tumor, se le mandan a hacer marcadores tumorales, se le manda a hacer
eh, marcadores, proteína S, proteína glial fibrilar. Dependiendo de eso, te dirán qué tipo de quimioterapia tendrás que darle, de quimioterapia o radioterapia. Una vez que esto establezcas, eso te ayudará a tener un mejor porcentaje de sobrevida. No solo es operar al paciente, hoy es un error solo operar un paciente y mandarlo a su casa. Generalmente tendrás que analizar de manera exhaustiva histopatológicamente tu tumor cerebral para que de ahí pudieras determinar cuál es la terapia adyuvante para que esto mejore el pronóstico de tu paciente. Hay tumores, por ejemplo, los meningiomas. Los meningiomas con una cirugía radical donde se extrae la mayoría del tumor estarán curados, no necesitarán otra cirugía. Pero a veces por la localización del tumor tendrás que determinar no avanzar en la cirugía y mandar a radioterapia, a quimioterapia. Ajá. Los tumores de la glándula hipófisis, hoy la gran mayoría se operan por abordajes transesfenoidales con un éxito muy importante de los tumores y una solución del 80% de los tumores en las primeras minutos. ¿Dudas, preguntas? Doctor, dentro de su práctica clínica, ¿cuál ha sido como uno de los menos comunes que ha visto? Bueno, hemos visto, por ejemplo, histiocytosis en niños, ¿no? Eso es muy raro. Bueno, hay tumores en médula espinal, en tallo cerebral, en todos, ¿no? Los histiocytomas son los menos comunes, ¿no? Pero de ahí, por ejemplo, los astrocitomas son tumores que habitualmente hay que estar pendiente de ellos, los meningiomas, los tumores de hipófisis, que yo creo que es el más común en los adenomas de hipófisis. Ok, gracias. ¿Dudas? No, Doc. Al parecer no. ¿No? ¿Qué quieren que veamos mañana? Se me fue. ¿Algún tema que les quede pendiente, que tengan dudas acerca de él? Tal vez edema cerebral. Edema cerebral es algo muy general, pero bueno, si quieres vemos edema cerebral. Ajá. Bueno, como digan los compañeros. Edema cerebral Está bien. edema cerebral. Ok, mañana hablamos de edema cerebral. ¿O algún otro tema, Doc, que usted considere que es Yo preferiría relativamente que veamos común? clínico, ¿no? Algo clínico. Edema cerebral es algo que, vamos, mira, les voy a enseñar una plática de edema cerebral. Por aquí tengo una de edema cerebral. A ver, archivo, abrir. A ver, déjame ver si lo encuentro rápido. Escritorio. Yo preferiría que viéramos algo clínico. Ajá. Creo que nos sirve más que ¿cómo se llama? Que ver cosas como esto. Esperando que Pablo acabe su tarea y doble su ropa. No le encuentro ahorita la página de edema cerebral, la presentación de edema cerebral. Contactos, documentos, aquí no está.
Sí, podríamos hablar de edema cerebral mañana si quieren. Ajá. Pero es algo que es bastante batalloso, de edema cerebral. Yo no sé, a lo mejor piensen algo que quieran que veamos, no sé, Parkinson tal vez, síndromes de médula espinal, algo así. El doctor les dio médula espinal, ¿no? Síndromes medulares. Sí. 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 Entonces, si quieren, vemos un poco de Parkinson, tal vez, ¿no? Sí, Sí, Parkinson. doctor. Está mejor. Okay. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Hasta ahorita no, Doc, creo, por Bueno, mí. entonces nos vemos mañana, si no tienen inconveniente. Yo espero verlos mañana entre 1:30, ajá, 1:30. Bueno, Sí, doctor. doctor. Sí, doc. estudien, si tienen alguna duda me avisan. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta mañana. Gracias. Gracias, Doc.